Hombre con el que usted tenga una relación, lo mismo, le van a decir que eso está muy bello y que usted es mejor. Usted es más lindo. Si usted escribe para su mamá o su papá, seguramente eso les va a gustar casi siempre. Y si uno quiere escribir para el público en general, para que le llegue a otras personas, entonces ya la cosa empieza a tener otro matiz. Y si uno quiere escribir para el público que escribe poesía o para los académicos, es otro asunto. O sea, cada vez que usted va encontrando como unas personas a las que usted les quiere llegar, va cambiando esa crítica también, porque el nivel de la crítica va a aumentar o va a disminuir. Pero qué tan riguroso has sido con la gente de tu colectivo en ese sentido. Es decir, te repito, o sea, toda esa historia de vida que tienes, que es una historia de poética, de rigor, de todo lo que hablamos ahora. Entonces cuando viene alguien con un nuevo poema y resulta que detrás de un poema hay toda una historia, casi que toda una vida en cada poema, uno lo deja la vida, como diría el poeta León de Greiff, juego mi vida y uno la juega en el poema. ¿Qué tanto eso le exigisa a la gente de Plenilunio? O al que se quiera acercar a Plenilunio. Eso decía ahora, o sea, en la medida en que uno está empezando, lo ve más doloroso y más agresivo. En la medida en que uno va viendo otras posibilidades, va viendo otros caminos y se va indagando más, ve que eso sirve. Entonces, así como uno pudo ser en algún momento más laxo con el otro y más duro con uno, ahora trata uno de equilibrar eso y ser parejo, no tanto para ser duro, sino para decirle la verdad o intentar decirle la verdad. Digo intentar porque pues la verdad es bien complejo de tema, es otro tema. Pero sí intentar decirle al otro una opinión que puede hacer que esa persona se indague e investigue más, busque más y pueda leer para escribir otras cosas. Cuento una anécdota breve. Uno de los compañeros del consejo editorial, de cuyo nombre no quiero acordarme, el hombre el otro día me dijo, hombre, vamos a leer a un recital de tal parte que nos invitaron, caminábamos, llevamos poemas. Yo llevé un libro y él llevó otro libro. Entonces empezamos a leer. Cuando terminó el recital, nos fuimos a tomar la cerveza. Y entre cerveza y cerveza le dije yo, hermano, hay unos poemas nuevos que leíste que me parecen bastante flojos. Y yo vi la cara que hizo el hombre cuando le dije eso. El hombre parece que le hubieran dado un puño en el estómago y se quedó como sin aire el hombre. No me dijo nada. Después, una semana después, me dijo, vení, te digo una cosa, a mí me provocó ese día decirte cualquier cosa. Y empezando por la palabra que primero nos imaginamos. Yo pensé en decirte, vos sos un hijo de puta. ¿Cómo es que me vas a decir eso? El hombre me dijo, yo pensé en decirte eso. He esperado una semana y te voy a decir más. Vos no sos eso, vos sos más que eso. Un 70. Me dijo, llevo una semana sin escribir una puta línea. Porque me bloqueé con esto que estaba haciendo y veo que, y ya considero que esto que estoy haciendo no sirve. Y luego tuve una sequía de varios meses sin escribir. Entonces, yo creo que este asunto de la crítica, fíjate que puede ser en menor o en mayor cuantía,
pero cuando la haces al otro, inicialmente puede tomarse como una agresión y después empiezas a ver que eso te sirve. Y ahora él me dice, parar 2, 3 meses me sirvió porque inclusive estoy mirando como otras posibilidades. O estudiar ingeniería mecánica. No. El hombre dijo, no. El hombre lo que dijo es que está en otras posibilidades en los temas que aborda, en la forma en que está escribiendo, en la lectura de otros autores, o para enriquecer cosas y buscar otras posibilidades. Tú le has dicho ahora que le has visto los temas flojos. Sí, eso fue la verdad. Ahora, cuando alguien va a la prelectura, hay gente que así como se sigue acercando a uno y luego le dice, mira, escribe y le dice, mira, ¿por qué no me miras este poema? A ver qué tal te parece. Hay gente que no vuelve. Y dice, no, yo no vuelvo porque pues a mí me gusta este poema así como yo lo escribí. Y yo quiero que quede así. Entonces, pues eso es otro personaje, ¿no? Otras personas que tienen esa forma. Y pues cada quien busca lo que quiere. Yo quería una preguntita para mi madre, pero atrás pues para matizar un poco atrás, para no olvidar el tema de los colectivos y la poesía en la ciudad. Me llama la atención es que todas esas vueltas, por los pueblos, observación, y cierto, pues que esa observación es fruto de un aislamiento y por estar el hijo del rector. Hay tiempo no me decían así. Sí. Y entonces, ¿qué te digo? Y te lleva a estudiar la psicología y uno, por lo que ya venías todo eso, no sé, decíamos que uno antiguamente garrapateando, escribiendo, hablando, ¿no? Estaba buscando, el imaginario, bueno, el juego, todo. Y todavía te encontrabas perdido. ¿Por qué no entras a la literatura una vez, o no la vida, o por qué no te diste de entrada? Es lo que te llama la atención. Y fuera de eso se pierde la otra. Y actualmente, ¿cómo te sentís como psicólogo? Yo creo que no me metí en el cuento desde el principio porque ahora Michael hacía una pregunta allí en medio de todas estas cosas. La toma así para yo poder pasar. No, que pase, a mí no. Ahora Michael hacía una pregunta, él está haciendo unas preguntas. Sí, una cruz. Claro, y fíjate que la puso allí, en un momento me parecía que no tenía alguna relación con el tema, pero sí. Y él preguntaba por la existencia de los grupos y cómo las personas que estaban empezando, jóvenes o alguien, como en esa época que yo andaba bien embolatado, puede llegar a un grupo y tal vez encontrar otro poco de gente embolatada como él que está haciendo cosas. Entonces ya no están tan embolatados. En este caso, en los pueblos no había esos grupos ni había esos lugares para uno no sentirse de pronto raro y alguien como que no tenía eco o con quien tener ese tipo de conversación o con quien tener como un contacto para eso o a quien mostrarle lo que uno hacía, ¿sí? Para la familia, ¿no? Pero mi intención, yo no sé, desde el comienzo yo no le he creído mucho a mi familia en términos pues del rigor como para criticarme un texto. Entonces yo nunca he sido como amigo de ir a decirle por ejemplo a mi mamá o a mi papá, porque considero que si uno le escribe a la mamá por lo regular le va a decir que está bien, que le gusta. Exacto. Uno hubiese tenido otro tipo de persona como para eso. Creo que hubiera podido ser algo diferente, ¿no? Desde ese momento, sin embargo uno se va encontrando en el camino, ¿ya? Hasta que siente uno que tiene ya una posibilidad ante la vida. Y lo de ser psicólogo, ¿cómo se combina con esto? Pues yo creo que yo todo el tiempo, en lo que he hecho en psicología, involucro la escritura.
he estado en varios sitios y siempre promuevo que haya espacios para que la gente pueda escribir y considero que la escritura es una forma de trabajo personal fundamental. Y yo lo hago así. Víctor, uno de tus poemas, uno los debe leer como algo que no está, es decir, que no se ha contado, que no está escrito. O sea, debe que darle una lectura diferente a tus poemas, o allí está la vida misma, o se lee por lo que no se cuenta. No sé si me hago entender, es decir, cuando uno quiere contar algo, pero ese contarlo no debe ser uno tan literal, sino el dejar de contar las cosas es la esencia misma del poema. Hay unas cosas o unos poemas que cuentan lo que está allí, o sea, que se lee literalmente. Uno, ¿cómo debe leer tus poemas? ¿Por lo que no se cuenta o por lo que se cuenta? Yo creo que escribo de manera que la gente pueda encontrar allí como unas digamos como unas puertas o unas ventanas que se abren. Es eso, yo creo que cuando hago algo, cuando escribo algo, abro unas puertas, unas ventanas que aspiraría que quien lo lea pueda también ver por esos lugares, o por esas endijas a veces. A veces no una puerta o una ventana no alcanza, y a veces se queda en una endija, en un trocito para uno asomarse por un rotito. Y eso es lo que intento, que la gente pueda ver por ahí. Y a veces son cosas propias, a veces son cosas de hace muchos años. No me parece curioso, porque cuando uno se lee el sueño y su relación con mi inconsciente, que para mezclar eso de la psicología y todo ese rollo, cuando uno lee eso, decían en esa teoría Freud, que uno cuando soñaba mezclaba varias cosas. Una, lo que había vivido en el día. Otra, lo que había vivido tal vez en esa semana. Y otra, los recuerdos o momentos de los 3 a los 5 años más o menos. Entonces eso considero yo que eso es parecido a lo que yo escribo. Cosas que pueden estar casi que por el estilo de un soñar. Eso. Entonces uno se asoma por allí y puede ver cosas. Y otras personas tomarán la decisión de no asomarse, o se asomarán y le darán su propia lectura al asunto. Esa es la idea. Sí, porque está lo onírico, por supuesto. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que cuando uno lee un poema, pues, es decir, cuando uno se va muy a lo onírico y se inventa otros mundos, otras realidades, también uno puede estar diciendo es porque no quiero hablar de esta realidad tan cruda, entonces yo me invento otro mundo y la literatura ha servido para refugiarnos, entre otras cosas. ¿Qué tan comprometida es la literatura tuya o tu poesía con el sentir de hoy, con lo que se vive hoy día? ¿Si los poetas, o en tu caso, le está cantando a esta realidad o se inventa otro mundo mejor? O tal vez igual de caótico. Yo creo que ese soñar, como mezcla estas imaginaciones, estos imaginarios, también habla de lo que uno ha vivido en el momento, de por donde uno pasa. Yo por ejemplo, en este último y en varios ya tengo poemas a Trujillo y a su situación, que fue hace poco. Tengo algunos al río, y no el río solamente como río que ríe, sino como río ya que sirve como el transporte de cadáveres, o como el río que muere. A mí me parece muy curioso que el Parque de los Poetas esté al lado de un río que agoniza, ¿no? Y me parece muy, muy curioso porque concomitante al río agoniza el parque.
Ahí, por ejemplo, tengo uno de un poema también a cómo se sentirán lo que la gente puede ver como unos muñecos en un parque. Porque mucha gente que pasa por ahí no sabe quiénes son esos muñecos, ¿saben? ¿Qué hizo ese personaje que está ahí? Y yo alguna vez traté desde ese mundo que uno crea, de soñares, como de ser uno de esos que estaba ahí sentado, no por ser el poeta consagrado, sino más bien por ser el poeta olvidado y que mira la ciudad ahí sentado en el lugar donde lo han puesto. ¿Cómo era preguntarle a Jorge Isaacs, que está parado así, cómo ve esta ciudad ahora? Recuerdo algunos versos de Isaacs cuando iba para Ibagué. Adiós Cali tan preciosa, tierra donde yo nací, que para unos eres madre y madrastra para mí. Se fue disgustado de aquí, se fue bastante disgustado. Claro. Entonces esa... Lo trataron muy mal. O me acuerdo de Antonio Llanos, que también está en el parque. Hay un texto sobre Antonio Llanos, donde Harold Alvarado Tenorio cita un momento en la vida del poeta cuando él estaba sentado en un café y él decía que en Cali no había con quién conversar. Entonces sentaba, decía Antonio Llanos. Entonces ponía allí una estatuilla de Dante al frente y conversaba con esa estatuilla. Entonces yo decía, ¿qué pensará ahora un poeta de los que está allí viendo estas cosas? Viéndonos a nosotros en estos grupos, en estas reales utopías y utopías reales. Viéndonos a nosotros conversar de estos temas, o simplemente viendo la ciudad con el nuevo bulevar ahí al lado de ellos, con la gente que va a leer poemas allí, con una carpa que montan. ¿Esta gente qué dirá de eso? Del olvido en el que están, que la gente no sepa quién es, qué escribió. Son preguntas que le suscitan a uno posibilidades para escribir y comprometernos con la realidad. En la medida en que esa realidad debe tener una pregunta en la mirada, una duda. Yo creo que nos estamos alejando de la duda. Hubo una época en la poesía, no recuerdo, no sé si son los modernistas o antes de los modernistas, que ellos preferían habitar y crear otro mundo diferente, no cantarle a la realidad para absolutamente nada. Entonces, en la medida en que uno vea estas ¿cómo se le llama? Esta puede ser los poetas, efigies. Estas efigies, sí, son efigies. Pues también está diciendo mucho de lo que nosotros no queremos. O sea, hay mucha gente, la cultura ha trabajado para que no sepamos quiénes son. Eso entonces uno podría decir, pues no sé si está muy relacionado, la poesía tiene que ser de espacios cerrados o de espacios públicos. Es que eso es otra cosa. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho eso? Que la poesía no puede ser valorada y no puede ser apreciada y no puede llegar al gusto de muchas personas como lo hacen otras artes, como lo hace la música, como lo hace el baile. Entonces alguien dirá, lo que pasa es que la poesía es otra cosa. No es sinónima de la música,
ni es sinónima tampoco del baile. Entonces nuestros referentes en la poesía aquí en la ciudad, por ejemplo, dicen que la poesía no es algo masivo, que es algo más bien solitario, que es algo que duele. Entonces, ¿para qué uno va a hacer eso en grande, no? Pero yo creo que sí hay espacio para la poesía y sí hay espacio para que pueda hacer algo que la gente tome para hacer una lectura de la realidad, de la fantasía, y que la persona también pueda viajar o por esa realidad o por esa fantasía con ese referente del poema. Y no creo que sea algo que no tenga relación o que no tenga conexión. No entiendo por qué hay esa idea de como de que, por ejemplo, aquí hay un festival, el Festival Petronio. Entonces aquí hay la idea de que si uno hace un festival de Petronio y uno hace un encuentro de poesía, lógicamente la gente dice, lógicamente el Petronio pues se llena a reventar. En cambio, si es poesía, pues no nos interesa tampoco que vaya toda esa gente. ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué no se puede hacer poesía con cosas que aparentemente son vedadas? ¿Por qué no se puede hacer una poesía que tenga trabajo, pero que sea cercana también? ¿Por qué nuestros poetas, inclusive los contemporáneos, no son conocidos ni siquiera en el propio país? Lo que pasa es que la tristeza en el poema es muy fuerte, mientras que la tristeza en la música se baila. Uno aquí, usted escucha al grupo Nietzsche o diciendo él me mintió, me dijo que me amaba y no era verdad, una balada, o fuiste no sé qué, pero la gente baila. Es decir, hay un ataque muy frecuente, por ejemplo, a la mujer, total, que es una bandida y eres bandida, pero las parejas bailan y uno, ¿cómo pueden estar bailando cuando están despotricando de la mujer? Uno en la poesía, esa tristeza poética, uno no la puede bailar, uno la siente más profunda, entonces tal vez por eso no hay tantos amigos. Pero ¿por qué no puede haber gente que la escuche y que vaya a los eventos? ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros en el evento que tenemos, por qué tenemos una asistencia promedio por mes de 120 personas? Yo diría que por la elaboración misma, aunque Juancho tiene algo. Sí, y es Cali. Pues no, es decir, una canción le puede sonar ahorita, nos sale una canción, el poema no nos sale tan fácil, ¿no? Y es que la canción la bailamos, aunque bueno, estamos en Juancho. Quiero tener una respuesta a tu pregunta. Sí. Realmente es por los poetas que no se ha difundido más la poesía. Hace unos días el poeta Rafael Pombo cumplió 180 años de nacido. Y Rafael Pombo los puso a todos, absolutamente a todos, en la primaria, a cantar y a recitar Simón el Bobito, La Pobre Viejecita y el famoso Rin Renacado, el hijo de Rafael. Los poetas nuestros, en su afán de intelectualidad y de ego, para alimentarse a sí mismos, impiden que otros se alimenten de su poesía. Cuando uno escucha al poeta Alfredo Banín, si él le pusiese unas marimbas, si él le pusiese una percusión a su poesía, pues la verían tantos como en el Petronio, te lo aseguro, porque esto es una cultura oral. Pero el poeta se encarga de que la gente no los escuche precisamente por la complejidad de sus palabras, es decir, la expresión que busca muchas veces es tratando de parecerse a un intelectual, sin dejar brotar eso que emana de nuestra cultura de oralidad. Eso los aleja, porque mira, la estética de la poesía, evidentemente que no llega a todo el mundo por la formación, es decir, muchas personas no conocen, digamos, las figuras literarias, pero no importa,
porque el rin y el recuajo las tiene. El problema es que el que escribe le importa mucho y las elabora de tal manera que hace que la gente no entienda nada. Pasa como en el teatro. El teatro es espectacular, como los teatreros hacen que la gente no los vea y sean masivos con ellos. Y tienen que hacer unos festivales internacionales para que vengan otros grupos y muestren, mira, esto es más sencillo. Podríamos llegar a más gente. Entonces yo pienso, no sé, es mi consideración, que los encargados de que no sea masiva la poesía son los poetas, con la poesía que elaboran. Porque es que ya lo vimos, es decir, y Rafael Pombo es nuestro y está aquí a un pasito, en un siglo. Todos conocemos la poesía de Rafael Pombo de una u otra manera. Además, hace una semana decíamos que popularmente la gente dice, esa señora es como la pobre viejecita. Mira, todo el mundo tiene eso en el inconsciente. Y hace parte precisamente de esas elaboraciones que nos han dejado poetas que se interesaron precisamente de aquellos que necesitan que lo escucharan en el pueblo, es decir, que eran las personas a los cuales querían llegar con su poesía. A mí me alegra la posibilidad de escuchar la respuesta en el sentido de que mucha gente va a estar de acuerdo con lo que dices y otra porción va a decir que esa no es el camino. ¿Sí ves? Yo lo que creo es que uno escribe con un objetivo o sin ninguno. Y si uno tiene el objetivo de llegar a esa masa o al pueblo que tú llamas, a lo popular, hay unas implicaciones y hay una forma de hacerlo. Y si uno quiere ser un académico o una persona que haga una poesía elaborada para una porción de la población, también lo puede hacer. Yo abro la pregunta es porque precisamente a veces hay una queja, por ejemplo, por nuestra ciudad. A veces hay una queja en los gremios culturales porque, bueno, es que en esta ciudad solamente se disfruta y se vive de la salsa, por ejemplo. O difunden o trabajan solamente cosas que tengan que ver con este asunto. Bueno, entonces, si no nos importa que esto sea masivo, sino que esto sea íntimo, ¿por qué entonces criticamos eso? ¿O por qué criticamos a los grupos o a las personas que tienen una posibilidad diferente de ver este oficio? Pero es que yo creería que es un contexto histórico. O sea, uno no puede ser crítico per se. Si lo que pasa es que, por ejemplo, uno escucha a Antonio Banín, cuando le preguntan a Alfredo Banín, de dónde, cuando le preguntan por su pueblo, y él va a un pueblo, ¿de dónde eres tú? Le dice a la gente del pueblo. Y el pueblo le responde, yo soy del río. ¿No es cierto? Hay un referente muy importante, el río y la naturaleza y la geografía. Hubo un tiempo en la ilustración donde está Diderot y empieza con el enciclopedismo y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se baña, por ejemplo, Baudelaire o de lo que se baña Rimbaud, es de cierta ilustración, es de mucha ilustración, hay un periodo histórico importante. Aquí, por ejemplo, el periodo histórico de la ciudad, sí lo están captando los poetas, porque si no, entonces están escribiendo de una manera críptica, ¿no es cierto? Que nada más se entienden entre ellos saben lo que quisieron decir, pero como que no hay un referente histórico, sino un referente muy individualista, muy personalista, lo que yo siento, lo que yo soy, y eso también es válido en la poesía y en la escritura. Y cómo no va a poder uno escribir lo que uno quiere, y para hablar en otros términos, lo que a uno le da la gana, ¿no es cierto? Pero uno se corresponde con un momento histórico. ¿Está la poesía caleña en un momento histórico y están los poetas en eso? El otro día escuchaba a Horacio Benavides, que vive aquí en la ciudad y que lleva años aquí, y decía él que el poeta casi que delira solo, en una habitación, o en un espacio, o en su lugar de escritura. Decía él que delira, y nada que ver con la lira. Entonces
pensando en ese referente y en esa forma de ver las cosas, eh, pienso yo que muchos de los poetas sí están encriptados en su producción, en su trabajo, y no hay permeabilidad, ¿cierto?, de lo externo, o de lo que pueda decir o no el resto de personas. En cambio hay otra parte de la producción que veo que está muy interesada en participar, en tejer con el otro, en que lo escuchen también. Entonces yo veo que hay muchas posibilidades. Y tenemos gente muy joven escribiendo, y tenemos muchos escribiendo. De repente la calidad es la preocupación siempre de los académicos. Me dicen, y entonces, eso que se escribe, de todo eso que escribe, ¿qué sirve? ¿Cuánto de todo eso sirve? Porque, discúlpame, yo un paréntesis, es que recuerdo que cuando García Márquez escribe su novela y se la muestra a sus familiares, claro, como tú decías, ellos tal vez no tienen ese nivel para la crítica, pero sí lo que le decían, uy, Gavito, usted es muy mentiroso. Usted es supremamente mentiroso. ¿Cómo así que si se casan entre primos entonces sale con cola de marrano? Esas exageraciones, eso no es realismo, ¿no es cierto? Mágico de Gabo. Tú decías que pronto en tu familia no se los mostraba porque no tenían tal vez el nivel, o no tenían el nivel como para una crítica. Pero tal vez si uno le hablara, como dice Juan Carlos, es que esto lo pueden leer ustedes, y uno no se va metiendo en embrollos. Es decir, por no, claro, uno no puede satisfacer a todo el mundo, pero sí una poesía que es que la lea el académico, la lea el papá, la mamá, cualquiera, y a todo el mundo le llegue. Ese es como el gran intento, yo creo. Para retomar ese asunto un poco, no es que no lo mostrara a la familia porque ellos no tuvieran el nivel crítico, no, porque pues mi papá siempre es un gran lector, ¿sí? Pero consideraba yo que de pronto recibir un halago, recibir una crítica de ellos, pues me iba a resultar a mí algo que para ese momento que yo estaba atravesando, o eso que quería hacer, no me hubiera incentivado o detenido, ¿sí ves? ¿O te daba pudor en mostrar tus intimidades? No, realmente no. Sino que a mí eso no me iba, o sea, primero que todo, no me iba como a impulsar a seguir escribiendo porque yo tenía ya el vicio pegado. Y tampoco me iba a detener. Porque me dijeron que estaba bueno, o que estaba mal. Simplemente veía yo que no había la posibilidad de compartir con otras personas, y tal vez también tenga que ver el asunto de la edad, el asunto de muchas cosas. A veces uno quisiera tener un grupo para poder como discutir e identificarse con cosas diferente a sus papás. Es más eso. Pero voy a terminar ahí para cerrar esa parte, diciendo que la poesía nos lleva a espacios íntimos y nos lleva a espacios públicos, digamos. Entonces, cuando uno trata de no escoger ningún grupo para llegarle específicamente, sino que quiere ser universal de alguna manera, ¿ya? Eso le implica mucho trabajo, y eso le implica mucha exigencia y mucho tiempo. Tal vez uno ni siquiera se dé cuenta cuando ha logrado alguna de las cosas que uno hace ser universal. Tal vez uno no se dé cuenta de eso. El otro día alguien me preguntó qué poema de los que yo había escrito me gustaba más, y yo le dije, seguramente uno que va a escribir después, o seguramente alguno de esos que he escrito a alguien le parece muy bueno, a mí no me gusta tanto, o seguramente por alguno de esos que esté ahí van a decir, ve, ese tipo escribió alguna vez algo que servía,
y es esto. Entonces eso es muy complejo, ¿no? El asunto de ser popular en todas, como por unanimidad, es muy difícil. La unanimidad igual tampoco lo lleva uno a nada, ¿no? Que una unanimidad que piense que es muy bueno siempre, pues la embarrada, porque pues entonces, ¿qué viene después de ahí? Y la unanimidad que piense que todo es malo, que todo lo que usted hace es malo, pues lo que va a hacer es que uno o se frene o uno siga llevándole la contraria a la gente. Y creo que eso es de construir, no va construyendo. En 1996, cuando Wisława Szymborska recibió el premio Nobel, en su intervención manifiesta que a los poetas les da pena decir que son poetas. Y ella dice, yo soy poeta. Y manifiesta que uno de los problemas de los poetas es precisamente esa imposibilidad de asumirse como tales y dedicarse a la poesía como tal. Y que para eso pues habría que poner, como lo mencioné en algún momento acá, los ladrillos en el lugar donde van, como las letras en el lugar donde van. Hace 2 semanas un poeta aquí decía, un escritor, que los escritores y los poetas están sacando sus bocetos y sus trabajos preliminares a publicación. Es decir, que no hay un trabajo elaborado. En esa medida, primero, pareciera que a los poetas, incluso nosotros leemos en las portadas y contraportadas de los libros, que cuando un poeta escribe un libro de poesía, escribe todo lo que es y de último escribe soy poeta por allá pequeñito, escribe soy filósofo, soy abogado, soy ingeniero, poeta. Es decir, no vale solamente ser poeta, pareciera que no tiene un sentido serlo. Y entonces, en esa medida no le va a llegar a la gente, porque es que está vendiendo a alguien que es un poco de cosas y poeta. En esa medida, cuando yo digo que ojalá que a la gente le llegara, no soy populista en la poesía porque pienso que tiene una estética, es un arte también, que lo pueden contemplar algunos y otros no, pero hay poetas que se dedican a escribir poesía para intelectuales, a priori. O comida para polillas. Pues mira, no, yo pienso más en el poeta que escribe para una élite a la cual él quiere llegar también. Entonces, si desde chico ya le vende la idea de que si te metes en esta élite vas a ser este poeta, pero eso no vas a vivir, pues va a ser muy complejo que podamos expresar de verdad aquello que la poesía es creación. Y aquí, por ejemplo, es una ciudad que adolece de creación en cuanto a la poesía. Porque uno puede crear alrededor de un amor que tuvo, o del río, o como veíamos un momento del río, sí, una poeta que nos habla del río. Pero hace falta un poco más, es decir, ¿cómo ves tú que los poetas les da pena ser poetas y que definitivamente la gente está publicando cosas que no están listas para publicar? ¿Cómo ves esa parte? Porque es que se nota, es decir, hay algo que no cuadra, porque hoy hay una industria litoral muy caída, pero a la vez que al que le lleva un manuscrito lo publica, sin editor. ¿Sí? ¿Cómo ves eso? ¿Qué hace falta? ¿O nos dedicamos a seguir yendo a vanagloriar, como tú decías, que si le dices a los amigos, no, pues qué bella tu poesía? ¿Cómo jugamos con eso? ¿Cómo hacer para que la poesía de verdad tenga un estatus y el poeta no le dé pena ser poeta, solamente en la contraportada parezca poeta y el tiempo de nacimiento? ¿Por qué un poeta que es un ser que expresa, que no le debería dar pena de nada y que no debería adaptarse a se adapta a la realidad, impostura, se adapta, pero extrañamente no escribe sobre la realidad? Es decir, a mí me da pena decir que soy poeta, pero yo escribo una poesía, pero yo también soy médico, pero yo también soy abogado, pero yo también soy esto. ¿Por qué? Es decir, mira, el ingeniero no dice que es poeta, yo soy ingeniero. Es decir, yo soy arquitecto, no dice que es poeta primero. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos una postura, por ejemplo, en Plenimonio, y es que cuando vamos a presentar a alguien que va a leer su poesía, nosotros decimos el nombre. Nunca nosotros decimos, este es tal o cual profesión, sino que decimos el nombre.
Eso de ser poeta o no ser poeta es algo muy complejo y tiene varias lecturas. Una cosa es que la gente efectivamente le dé pena de pronto, puede ser. Retomando a Javier Tabur, ¿conoces algo que valga la pena? Conozco la pena, no sé si valga algo, decía él. Entonces, de pronto puede haber esa pena. Hay una pena que es la pena de uno decir o asumirse como poeta, porque le parece una palabra muy grande. Entonces hay gente que dice, poeta Whitman, poeta, dígame poeta Borges, poeta Pizarnik, yo qué voy a saber. Entonces la gente dice, yo no merezco rotularme, y menos yo mismo decir, soy poeta. Eso es una forma de verlo. Hay gente que le tiene mucho respeto a la palabra, empezando porque yo también le tengo mucho respeto a la palabra. Yo mismo decir soy poeta, a mí me cuesta trabajo decirlo, no porque me dé pena, sino porque sí de pronto me da pena con la palabra. Uno auto chapearse, auto rotularse, sabiendo que es algo que para mí es grande. Entonces creo que hay muchas personas que les da pena por eso. Y creo que hay otras personas que efectivamente tienen la poesía como un hobby, como algo que está allí, digamos, como a un ladito de su profesión. Y esa persona, pues lógicamente le da, digamos, la importancia que uno le da a un hobby. Como cuando a usted le gusta trotar o como cuando a usted le gusta caminar y usted lo hace, pero no es el centro de su vida. Entonces, si eso no es el centro de la vida de uno, si uno no está en eso, pues va a tener menos trabajo y se va a notar en su producción. Y seguramente si usted tiene una profesión que le dé unos buenos ingresos y la poesía es un hobby, pues usted va a tener un dinero para publicar fácilmente. Y si usted tiene dinero para publicar, le van a publicar. Usted paga y le publican. Entonces, verlo como un hobby es una cosa. Y verlo como una responsabilidad y verlo como algo grande es otra. Y tener la posibilidad de dedicarse no es fácil, no es fácil. No es fácil usted decir, yo por ejemplo voy a vivir de la poesía. Por ejemplo en Cali conozco pocos casos de personas que viven únicamente de escribir poesía, de hacer talleres de poesía y de trabajar todo el tiempo en este tema. Es difícil, es muy difícil. Sin embargo, yo creo que ese es el objetivo de los que estamos en esto, que lleguemos en un momento dado a decir, yo puedo tener mi tiempo para escribir, para tener encuentros con otras personas, para dialogar sobre esto, para hacer taller, para recibir taller, para leer, para escribir más. Eso sería algo que ese es el lema de Sábado Literario, es el tiempo para quitar la impostura. Tenemos que quitar esa impostura para poder decir, es que miren que lo que acabas de decir es, el significado de poeta es un significado de trabajo, de dedicación, y decir poeta es una cosa difícil, yo soy poeta, pero pertenece a parte de la impostura, porque uno debería dedicarse a hacer poesía. Claro, está lo otro que es, hay que vivir de algo, ¿no? Además también han dejado muy mal parado a la poesía o a los poetas, porque el poeta es el beodo, es el borracho, es el que va drogado, es el que va vuelto nada, pero dijo unas palabras bonitas, unos versos que están salvando su vida y su obra, pero mire su vida lo que es. Entonces a uno no le gustaría hacer eso y a decirle a su hijo, ya, conviértase en eso, que eso es ser poeta. Entonces le ha dado como todo ese rigor. Entonces yo creo que entra también hasta en desuso o hasta en miedo de decir que uno es poeta, porque pareciera que tiene unas implicaciones y unos finales muy bravos, muy fuertes, ¿no? Muy de locura.
muy trágicos. Pero fíjate que haciendo el otro día, precisamente sobre el tema, haciendo una investigación, y nuestra próxima publicación de Plenilunio sobre ese tema, poesía y locura. Le hicimos una charla en el marco del Festival de Poesía sobre el tema. Lo que encontramos es que el número de poetas que han terminado en un manicomio y que han muerto cuando salieron unos días del psiquiátrico, se suicidaron o cualquier cosa de estas, o Antonio Llanos aquí en Cali, que murió ahí en el hospital psiquiátrico. Vimos que la cantidad de poetas en relación con el universo pues, de poetas como tal es mínima. Realmente los que han padecido la enfermedad mental y que han muerto bajo estas condiciones es muy poco comparado con el universo general de los poetas. Son más bien pocos. Lo que pasa es que ellos son muy conocidos. Es muy conocido el caso, por ejemplo, de Alejandra Pizarnik, es muy conocido el caso de Epifanio Mejía, y así te podría decir de varios, o de Antonio Llanos aquí en Cali, de lo más cercano. Entonces, son muy conocidos esos casos, o de Gómez Hati, son muy conocidos, pero el universo total de los poetas no son personas que hayan terminado bajo efectos de la locura. Más bien, nosotros sacamos esa conclusión, puede ser un tanto atrevido el término y tal, pero nosotros decíamos que hay una locura poética que es diferente a la locura incapacitante, o a la locura a la que hay que medicar, o a la locura a la que hay que hospitalizar. La locura poética consiste en que hay una vida y hay un sentir tal vez diferente. Entonces los demás pueden ver que esa persona diferente es loca. O sea, para alguien común y corriente, o yo me pongo a pensar, para un psiquiatra, que llegue un tipo que escribe poesía y le diga, para mí, como un poema que tenía María de los Ángeles Popó, para mí esa mesa se pone en 4 porque está esperándote. Ella tiene unos poemas a la mesa y son poemas eróticos con una mesa. Entonces, si uno le dijera eso a un psiquiatra, ella le hubiese dicho eso a un psiquiatra, con toda la seriedad del caso, el tipo hubiese podido pensar que su discurso no era coherente. Dicen en términos psiquiátricos que es asindético el discurso, hay asindesis. ¿Ves? Entonces yo creo que la locura poética funciona y de alguna manera es una locura que muchas personas pueden aceptar. Puede haber un nivel de tolerancia con la locura. El otro día decía un poeta cubano que vino a dar unas conferencias acá, que al poeta le pueden aceptar muchas cosas, que tome trago, de pronto que sea mujeriego, de pronto lo que dices, que sea un tipo que deambule por ahí, pero lo que no le pueden perdonar es que escriba malos versos. Eso decía él. Yo creo que hay un margen. Y la persona cuando conoce a alguien, a un pintor, a un músico, a un poeta, la gente tiene la idea de que esa persona tiene un margencito, como de extendido un poquito más allá de la realidad común y corriente. Dice, por hacer estas cosas, está fuera de la realidad. Tiene alguna cosita por ahí, una pizquita, pero le damos esa de alguna manera. Y que sin embargo hay mucha gente que juega esa impostura, a creer que vive un poquito más allá, y eso es como para darle respuesta a la misma pregunta de Juan, entonces se está publicando de todo, y borradores, muchos borradores. Se publica de todo porque es que en este momento hay San Nicolás. Usted va a San Nicolás, usted lleva algo, un documento en una memoria, lo pasa
y allá lo imprime. Como salga, eso sí. No, pues a nadie, no le importa si Oye, eso tiene un pero error de cobrar. ortografía, si eso tiene un problema de paginaje, si usted quiere que esa página le salga mocha y no se complete el texto, ellos se lo sacan y se lo imprimen así. Entonces, cualquiera que tenga dinero para pagar su publicación lo puede publicar. Claro. El rigor se lo da el hecho de leer y de leerse a sí mismo. Me parece que no se trata tampoco de crear un estado donde impere, digamos, la exclusión ni la dictadura en términos poéticos, ¿no es cierto? Pero es lo mismo como cuando llega, por ejemplo, los comerciantes están bien asociados y les llega el contrabando mercancía china, ¿no es cierto? ¿Cómo pelear con el contrabando? Es muy duro y entonces uno no sabe si meterse con el contrabando, ser parte de él o dar la batalla. Lo mismo pasaría con la poesía. Uno sabe que la poesía es rigor, que en cualquier lado te pueden imprimir, pero está llegando un poco de gente. ¿Cómo uno hacer como un salvamento? ¿Cómo uno protegerse de esas poesías chinas? Qué pena, de contrabando. Cuento chino. Sí. Pero la anarquía, digamos, la anarquía de estar publicando sin pulir, pues considero yo la anarquía de no someter a una rigurosa crítica. La anarquía o el volumen de que esté saliendo no ayuda a la lectura, así sea algo defectuosa, no ayuda a consolidar lectores. Claro que si esos lectores van a leer algo defectuoso, pues también están en el camino del aprendizaje, de decir, hombre, aquí iba tal cosa, aquí iba toda cosa y toda vaina. Yo considero que esa anarquía ayuda, lo que estamos hablando. Necesitamos lectores para que haya buenos poetas, buenos escritores. Porque si no hay lectores, entonces no hay crítica. Y la crítica nomás se queda en nosotros 7 o 8 que vemos aquí. Entonces, digamos que esa mala publicación que se hace, yo creo que ayuda a que conlleve, porque me imagino que los libros van a salir más baratos, de menor precio, y entonces la gente podrá comprarlos, no sé. Pues yo tenía un momento, porque si yo estaba pensando, ya visto, era que una frase, ¿no? A ver, trato de recordarme bien, que es cuando los de arriba no puedan y los de abajo no quieran. Y un país que ahorita se viene medio este despelote, ya está encima del mundo. Y todo partió de que se habla de otra frase, que se hablan 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento. Mao Zedong 56. Y eso despelotó ese país, porque se dio vía libre a Raimundo y todo. Entonces yo creo que históricamente, y ahora que menciona Borges, dice Borges que es que el hombre y sus circunstancias históricas. Y mire que cuando estén por todos los pueblitos, yo tengo un pueblito, el pueblito mío, que los muchachos de bachillerato tenían un grupo de teatro y presentaban siempre una obra en la casa del virrey precisamente. Trátase de un viejito en el 1541, no sé si tal. Ellos no. Pero cuando llegó ese boomerang de las ideas de afuera, ¿cierto? Ahí es donde ya entiendo las circunstancias históricas. Prendieron rápidamente a esos jóvenes. Y ahí salió ese primer periódico que llamó precisamente Juventud. Y nosotros éramos los muchachos del barrio, por decir, los muchachos del barrio, por acá. Y eso se fue irrigando. Lo que sí es que el poeta, ahorita recién murió, el poeta sigue siendo el poeta. Ahorita que tú decías el bohemio, que vendía marihuanita, que escribía, que andaba por el pueblo, repartiendo sus poemas. Pero aquellos eran amigos del poeta. Posiblemente yo los conocía a ellos. Y en medio de ¿cómo se dice? Ese boomerang de ideas, estamos hablando del año 1958 del siglo XX, ¿cierto?
58, 59, 60 y tal, donde había puestas si ganaba o no ganaba en la Revolución Cubana Fidel y todo eso. Eso se despertó. Yo digo yo que el hombre, circunstancia histórica, es que se volca sobre el hombre, es decir, que le llega, que se vacía sobre el hombre, y el hombre trasciende. Yo creo que Viene ahora, 60, viene 70. Y es que la poesía debería ser eso, o sea, revolucionar a la gente. Exacto, no, yo creo que ahora estamos Porque en si el no, punto. uno se ese queda punto. uno ahí. Ahí para terminar, pero viene que Borges también dice, hablando del río, en Heráclito dice, el hombre de hoy no será el hombre de mañana. Y el hombre de hoy, en ese entonces, no es el hombre, es decir, ya es otro hombre, ya es el hombre del confort. Estamos inundados del confort, todo el mundo está buscando el confort, el vivir bueno, el consumir, el estar ahí. El no pensar mucho. La banalidad. Y ahí venta claro, eso es, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es un pues, perdóneme que le meta un poquito de política, pero aquí también hay parte del espacio al final, no voy a entrar. Por eso voy a romper un poquito y meter la poesía dentro de un poquito ese contexto. Pues hombre, por eso yo, no es que me preocupe, desde el punto de vista de preocuparme y no ocuparme, no, ocuparme. Y debemos ocuparnos porque ese proceso de paz va a ser un boomerang en este país. Sí. Porque mucha gente que está acomodada, no tanto, digamos, nosotros estamos bien aquí. Sí. ¿Para qué decir? Estamos bien, porque estamos elaborando ideas. Pero hay gente que no está elaborando, sino que se quedó allí. ¿Entiendes? No quiere que esto cambie. Quiere este confort. Ese va a ser un gran dilema. Y eso va a incidir en el modo operandi y de pensamiento de gran mayoría de nuestra gente en este país. Voy a reproducir un poco, creo alrededor de los vecinos. Y tenemos que estar preparados para eso. Ahí digo yo que entra la poesía cuando dice Borges, la poesía en abstracto, que no toque el sabor de la fruta, el olor del mar, el aliento de la mujer amada, el caminar del vecino, el despertar de la mañana. Tiene que ir alimentada de todo eso. Si en abstracto no cala la poesía, pues por eso no llega. Y por eso, cuando tú hablabas de los muñecos allá, claro, si la gente, yo estaba ahí en el Parque de los Poetas, ¿sí? Somos un grupillo muy reducido haciendo un gran escándalo, pues, digamos, no sé ni qué es crítica, yo que estoy señalando eso, pero uno a veces piensa, bueno, ¿por qué no elaborar algo diferente y contar algo de la historia del parque, de la historia de esos poetas? ¿Cierto? Por ejemplo, contar, decirle, bueno, hasta donación voluntaria, pero que el transeúnte que pase por ahí se lleve algo sencillo, es decir, estamos haciendo esto, ¿cierto? Y luego ponerle ahí un correíto, no sé, un teléfono, lo que usted opine nos interesa. Vamos a dar veneno a la propia serpiente. No, y es que me parece, como estamos en plena discusión, que es tener razón, ya te paro con muchos minutos, Juancho, no se trata de ser populista, sino no hablarle a la gente, por ejemplo, ¿verdad? Ese peatón que va por el Parque de los Poetas, y yo le estoy leyendo un poema que nada más lo entiendo yo, y los que están versados, y los que saben que es una figura retórica y pendeja estética. Los que están versados, o sea, que hacen versos. Que hacen versos, claro. Pero el que va por allí, el transeúnte, por eso a mí no me toca, pero no me hablan de cuando yo voy a ir a comprar el pan, o que voy a la esquina, a hacer una vuelta, a hacer alguna gestión. Esa poesía no le habla a ellos. No se necesita tampoco de hablarle a todo el mundo, pero como que hay mucha... Es decir, me parece que cuando hay muchos libros y mucha poesía, a mi manera de ver, se aumenta esa posibilidad de que uno se encuentre con lo que no es y rechace. Yo estaba pensando ahora con todo lo que decía, estaba pensando en ese texto de Estanislao Zuleta, el elogio de la dificultad,
y pensaba en eso de la paz como eso, ¿no? Como a veces ese estado en el que queremos llegar.